Saludos amigos, estamos cerca de las 5 de la tarde. La charla para este día es sobre burnout en profesionales de la salud durante la pandemia COVID-19. Te saluda la doctora Jocelyn Paredes, soy médico psiquiatra y esta charla es para compartirla con profesionales de la salud y sus familiares. La charla para este día es sobre burnout de la salud durante la pandemia COVID-19. Saluda a la doctora Jocelyn Paredes, soy médico psiquiatra y esta charla es para compartirla con profesionales de la salud. Bueno, daremos inicio a esta charla. Gracias a todas las personas que nos acompañan. El desarrollo de esta charla se divide en poder explicar de manera general qué es el síndrome de burnout,
algunos antecedentes basados en investigaciones científicas en pandemias que se dieron en el 2002, 2012, con las pandemias que han habido en la primera y segunda década del siglo XXI. Vamos a hablar de los escenarios del personal de salud, de algunas intervenciones individuales y grupales. Vamos a dejar al final algún espacio para interactuar y poder responder algunas preguntas. Espero que esta charla sea de su interés y que podamos compartir y aprender todos en este proceso. El síndrome de burnout fue acuñado en 1974. En realidad no es un término nuevo, pero se empezó a evidenciar en aquellas personas que trabajaban como voluntarios en desastres y en personales de enfermería o médicos o cualquier tipo de profesión que requiere esta asistencia de persona a persona, donde como consecuencia de un estrés laboral crónico se van evidenciando un estado de agotamiento emocional, una actitud cínica o distante frente al trabajo. Esto se llama despersonalización, más que frente al trabajo, es frente a nuestro paciente, en el caso del personal de salud, una sensación de ineficacia y de no hacer adecuadamente las tareas que se nos asignan. A esto le sumamos la pérdida de habilidades de comunicación con el resto de compañeros del equipo de trabajo. Este síndrome tiene diferentes fases y es prácticamente lo que pasa cuando iniciamos un trabajo. En la fase inicial o de entusiasmo, cuando llegamos por primera vez o cuando llegamos a la entrevista y nos preguntan cuáles son nuestras motivaciones, casi siempre decimos que queremos trabajar en equipo, que estamos dispuestos a ayudar, que estamos dispuestos a ejercer nuestra profesión. Y llegamos a este nuevo trabajo con una actitud positiva, de mucha energía, con muchas ganas, con mucho ánimo. Tenemos grandes esperanzas, no solamente en las cuestiones laborales, sino también en este salario que no se puede monetizar, sino que es esta motivación propia de cada uno en elegir qué profesión o qué oficio va a desempeñar por gran parte de su vida adulta, y en eso pues sembramos nuestras esperanzas. La fase siguiente es la fase de estancamiento, donde ya existe una valoración entre el esfuerzo que estamos realizando en el trabajo y los resultados obtenidos. Y de repente no vemos una equidad entre lo que estamos dando, entre ese esfuerzo y los beneficios. Y aquí inicia el estrés. En realidad el estrés es parte normal de los seres humanos, es parte de nuestro cerebro primitivo y nos ayuda en situaciones de riesgo, en situaciones donde hay peligro, y nos hemos ido adaptando. El estrés nos ayuda a salir adelante o a sobrevivir en situaciones donde necesitamos tener fortaleza extra para salir avante. Cuando ya tenemos síntomas, en realidad esto se debe llamar distrés. Pero normalmente lo conocemos como estrés. Me siento estresado, me siento cansado, siento mucha carga laboral, siento que me están poniendo más turnos de lo debido, me siento más agobiado por el trabajo y ya no estoy sintiendo esa misma retribución o esos mismos beneficios que tenía al iniciar. La siguiente fase es la fase de frustración. En esta ya hay una pérdida de la motivación por realizar nuestro trabajo de forma eficaz y empezamos a tener problemas en las relaciones interpersonales. Consideramos que muchos de los problemas que tenemos en el trabajo es porque nuestro supervisor, nuestro superior o nuestro jefe
tiene algo personal contra nosotros o que los demás no pueden trabajar en equipo y eso perjudica mi trabajo. Luego viene la fase de hiperactividad y apatía y en ella los profesionales han decidido hacer frente a demasiadas tareas a la vez, pero sin la motivación que tenían en la fase inicial, lo que lleva a una situación de sobrecarga emocional. Suelen ya evitar las interrelaciones con las personas a las que deben prestar servicio, para el caso del profesional de salud, con nuestros pacientes. Y es ahí donde inicia esta actitud cínica o esta actitud indiferente o de apatía hacia el dolor de nuestros pacientes. Y de repente decimos, ¿por qué viene a consultar a las 3 de la mañana? ¿O por qué vino al hospital y no fue a la unidad de salud? ¿Por qué no se toma su medicina como se le ha indicado? ¿Por qué no hace dieta? Y empezamos a ver al paciente como una carga, indiferentes y con apatía. Luego de esta fase viene la fase de quemado. En este momento, los profesionales ya sufren importantes consecuencias a nivel emocional y físico. Este malestar va a generar alteraciones en el desempeño profesional y nos vamos a trasladar los problemas profesionales al ámbito familiar y social. Ya cuando una persona está en fase quemada, es más difícil levantarse en la mañana, vestirse, pensar que hay que ir a trabajar, pensar que hay que llegar temprano y marcar. Ya se hace un fastidio llegar a trabajar, ya no queremos compartir con nuestros compañeros, mucho menos con los pacientes. Estas fases pueden variar dependiendo del tipo de personal de salud. Obviamente no es lo mismo alguien que trabaja quizás más de una forma solitaria, por ejemplo, un radiólogo o un patólogo, que los que trabajan en emergencia, los que hacen, incluso los trabajadores sociales que tienen que interactuar no solo con el paciente, sino con la familia. La mayoría de estudios realizados sobre burnout son enfocados en personal de enfermería, porque el personal de enfermería es quien pasa en realidad más tiempo de las horas laborales con los pacientes. Son los encargados de asistirlos, de bañarlos, de alimentarlos, de brindarles su medicación. Y en algunos estudios, más que todo con médicos en formación, hay cierta tendencia a que las especialidades que demandan más tiempo o que generan que se les prolongue en los horarios de trabajo vayan a ser un factor determinante para desarrollar el síndrome de burnout. Pero este síndrome lo pueden desarrollar desde el portero, el dependiente de farmacia, la secretaria, todos los involucrados en un ambiente laboral que tenga que ver con la salud de las personas, sea unidad comunitaria de salud familiar, hospital, ¿verdad? Incluso las personas que tienen cargos administrativos. Cuando ya tenemos instalado el síndrome de burnout, hay tres características principales. Y estas tres características son sujeto de estudio a través de diferentes cuestionarios o inventarios que nos ayudan a determinar si alguien tiene o no este síndrome. Tenemos el agotamiento emocional, que este se va a manifestar con cansancio físico, con estado de ánimo bajo, va a estar asociado a una sensación también de incertidumbre y de falta de recursos. En la despersonalización hay un desencanto, aislamiento, disminución de la interacción social en el trabajo y el personal empieza a mostrar hostilidad y falta de sensibilidad hacia el paciente. En esta etapa estamos a un paso de cuestionarnos si hemos escogido la profesión correcta, si somos capaces emocional, mental y físicamente para desarrollarla, y la etapa de baja
de realización personal es cuando ya evaluamos de forma negativa todo el trabajo que realizamos y nos sentimos fracasados. En muchos aspectos, si se da el agotamiento emocional y la despersonalización, pero todavía hay una alta sensación de realización personal porque nos sentimos llenos de esta vocación, porque queremos servirle a la gente. Esto puede compensar esta sensación de realización personal por nuestra profesión, puede compensar el agotamiento emocional y la despersonalización. Se describen diferentes estrategias de afrontamiento. Las estrategias de afrontamiento son aquellos modelos en nuestro pensamiento o en nuestra conducta que utilizamos para contrarrestar los síntomas del burnout. No necesariamente estas 15 estrategias que describe Carver son adaptativas, algunas no lo son. Existe el afrontamiento activo y esto es llevar a cabo acciones que ayudan a ejercer esfuerzos para eliminar o paliar el agente estresor. La planificación, que es pensar cómo se va a hacer frente al estresor y planificar sus esfuerzos de afrontamiento activo. La búsqueda de apoyo social instrumental, que es buscar ayuda, información o consejo acerca de qué hacer, capacitarnos. La búsqueda de apoyo emocional es obtener la simpatía o el apoyo emocional de alguien. Pueden ser compañeros de trabajo. Suspensión de actividades distractoras. Quitar la atención de otras actividades en las que se pueda estar implicado para concentrarse de forma más completa en el estresor. Es decir, como llenarnos más de pensamientos negativos acerca de la situación estresante. La religión, ¿verdad? Puede ser un factor protector. En algunos estudios más adelante lo vamos a ver. Y esto pues hace que si estamos sintiéndonos con desgaste o quemados, pues se aumenta la implicación en actividades religiosas. La reinterpretación positiva y el crecimiento personal es intentar sacar lo mejor de la situación para desarrollarse como persona a partir de ella o verla desde una perspectiva más favorable. Y esto en pocas palabras es resiliencia. Refrenar el afrontamiento y es afrontar la situación pasivamente, posponiendo cualquier tentativa de afrontamiento hasta que pueda ser útil. Es como negarnos un poco. Aceptación es aceptar el hecho de que el suceso ha ocurrido y que es real, y después de esta aceptación va a ser más fácil buscar apoyo social, apoyo emocional, instrumental y pues tener esta reinterpretación positiva y crecimiento personal. Cada persona puede tener en algún momento una o varias de estas variables de afrontamiento. Otras variables son centrarse en las emociones y desahogarse. Esto implica el incremento de la atención hacia el propio malestar emocional, acompañado de una tendencia a expresar o descargar esos sentimientos. Pero muchas veces esta descarga no es en las personas adecuadas y es frecuente pues andar como lloriqueando por los pasillos. La negación es intentar rechazar la realidad del suceso estresor. La desconexión mental es desconectarse psicológicamente del objetivo con el que el estresor está interfiriendo mediante ensoñaciones, sueños o autodistracción. Es como no está pasando y me desconecto, vivo en un mundo de fantasía, de sueños, ¿verdad? Y esta es mi desconexión mental. La desconexión conductual es renunciar a cualquier esfuerzo o abandonar cualquier tentativa de alcanzar el objetivo con que el estresor está interfiriendo. Me doy por vencido, en pocas palabras. El consumo de alcohol y drogas, pues es buscar en las sustancias la forma de hacer frente al estresor, y esto también vamos a ver en muchos estudios donde han ocurrido pandemias, como les mencionaba, en los primeros años del siglo XXI, ha sido un factor bastante interesante y un hallazgo bien interesante sobre este tipo de variable y esta forma de afrontar. El humor, ¿verdad? Hacer bromas al respecto. Y en esta era de memes, pues parece que muchos nos hemos
desahogado un poco con este humor digital y pues ahí andan memes de todo. Y esto es parte de un mecanismo de afrontamiento de cualquier situación estresante, no solamente del síndrome de burnout. Ahora bien, específicamente estos son antecedentes de algunos estudios realizados luego de algunas pandemias como el SARS, ¿verdad? Estos son algunos resultados. La carga de una pandemia en los proveedores de atención médica es alta y aproximadamente 1 de 6 proveedores de atención médica a pacientes afectados pueden desarrollar síntomas de estrés significativos, 1 de cada 6. Sin embargo, afortunadamente, incluso sin intervenciones significativas, esos síntomas tienden a remitir con el tiempo. Pero por eso es importante hacer prevención. No necesariamente va a haber necesidad de hacer intervenciones psiquiátricas para que algunos síntomas negativos o de estrés puedan revertirse después de pasada la pandemia. Otro estudio encontró que alrededor del 11% de los cuidadores han desarrollado síntomas claros de reacción al estrés, sobre todo ansiedad, depresión, hostilidad y somatización. De repente, pues, si algún profesional de la salud ha estado en contacto con alguna persona que dio positivo a COVID-19, es normal empezar a sentir el dolor de garganta, la falta de respiración, o nos estamos tomando la temperatura para ver si no tenemos fiebre, ¿verdad? Estamos somatizando un poco ese temor de poder contagiarnos. Este estudio fue también concluyente en que particularmente afectaba a una población de profesionales de la salud que fueron sometidos a turnos de largas jornadas de trabajo en unidades especializadas debido a la escasez de personal capacitado, ¿verdad? O especializado. Los trabajadores de la salud en tales situaciones están sujetos a estrés adicional debido también a su participación en el evento. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con aquellas personas que están trabajando en las unidades de cuidados intensivos y que son pocos o que están sometidos a largas jornadas de trabajo. Estas personas tienen que ser focos de atención o focos de prevención para evitar desarrollar un síndrome de burnout o, en el peor de los casos, síntomas de ansiedad o depresión. En el caso del SARS, para el 2002, se determinó que al menos el 10% de proveedores de atención médica habían experimentado altos niveles de síntomas de estrés postraumático, ¿verdad? Posterior, obviamente, al brote. Sin embargo, aquellos que habían sido puestos en cuarentena, los que trabajaban en salas de SARS o tenían amigos o parientes cercanos que lo contrajeron, tuvieron 2 a 3 veces más probabilidad de tener altos niveles de estrés postraumático que aquellos que no. Entonces, este también es un grupo al que tenemos que tener mucho cuidado. Incluso 3 años después del brote de SARS, la experiencia de estar en cuarentena o haber trabajado en lugares de alto riesgo fue también un brote donde hubo un mecanismo de afrontamiento de mayor consumo de alcohol. Entonces, idealmente, si es un personal de salud que está en los griparios o ya en hospitales COVID-19, pues hay que tener mucho ojo con la cantidad de alcohol que se está consumiendo. Otro estudio de Taiwán, luego del brote de SARS, determinó que habían aparecido síntomas psiquiátricos dependiendo de la exposición directa a la atención de pacientes con SARS, pero que este personal de salud tenía antecedentes de trastornos del estado de ánimo, ya sea depresión, distimia, ciclotimia o trastorno bipolar, y que estas personas tenían altos sentimientos negativos percibidos. Estos síntomas más frecuentes fueron, más que todo, fueron enfocados en síntomas depresivos e insomnio. El insomnio parece que es una constante en estos estudios de pandemias pasadas y creo que en esta situación pues lo estamos viviendo. En realidad hemos estado acostumbrados a tener algunos desastres y las intervenciones en desastres, sabemos que hay una fase de impacto
Y después de esa fase las cosas van calmándose, pero en esta situación lo que va prevaleciendo es esa sensación de incertidumbre y que eso nunca termina, ¿verdad? Entonces esta sensación de ir prolongando los niveles de estrés, los niveles de angustia y de incertidumbre son los que ocasionan este estado de hipervigilancia que dan el insomnio. Pero hay que tener mucho cuidado en los profesionales de la salud que ya tengan algún diagnóstico de depresión, de trastorno bipolar, distimia, ciclotimia o que tengan antecedentes de insomnio. Un estudio posterior también al SARS de trabajadores de la salud en Toronto identificó estos factores susceptibles para tener angustia psicológica y estas eran la percepción de riesgo de contagio para ellos mismos, el impacto de la crisis del SARS en su vida laboral, cómo cambió toda su dinámica, toda su rutina de trabajo, y también esta percepción de riesgo de contagio para ellos era también por el temor de contagiar a sus familiares. El afecto depresivo, si ya habían algún antecedente de episodio depresivo en la vida, el tener que trabajar en una unidad de alto riesgo, también era un factor de susceptibilidad para crear angustia psicológica, el cuidar de un solo paciente con SARS versus tener que cuidar a múltiples pacientes con SARS. Y esta parte es bien importante porque se ha hablado mucho de la cuarentena, de la importancia de quedarse en casa, porque no es lo mismo ir recibiendo pacientes de 1 en 1, de 2 en 2, que empezar a recibir pacientes de 10, de 20, de 100 a la vez. Entonces esto va a ir aumentando más el riesgo de un desgaste psicológico y de angustia psicológica en los profesionales de salud. Este mismo estudio en Toronto concluyó que como el personal de enfermería tiende a tener más contacto con los pacientes, su exposición y puntaje alto a síndrome de burnout tendieron a ser más altos en comparación con otros trabajadores de la salud. Y se identificaron en el personal de enfermería 3 factores de impacto. El miedo a enfermar, qué tanto nivel de aislamiento social tenía, porque pues como sabemos, muchos trabajadores de la salud han tenido que salirse de sus casas para evitar el contagio de sus familiares, muchos se quedan viviendo cerca de los hospitales, ¿verdad? Y esto, quieras o no, lo va pues generando una sensación de soledad y de aislamiento social, y el estrés laboral que genera un estado de emergencia. Este estudio ya es de Wuhan, aquí en profesionales de primera línea, en una encuesta de 1,257 personas, el 50% presentó síntomas de depresión, 34% insomnio, 45% ansiedad y el 72% en general pues presentaba angustia, ¿verdad? Este es un estudio reciente que estaba en JAMA, que habla pues de este porcentaje. En realidad es impresionante este 50% de síntomas depresivos, y esto ya hablamos de profesionales en primera línea. Ahora vamos con los escenarios. Ha habido un gran cambio desde noviembre, diciembre del año pasado, cuando veíamos la pandemia de lejos, cuando hasta el 11 de marzo nos cambió un poco el panorama, y desde que empezó el primer caso, pues esta sensación de que el personal de salud lleva el mundo en sus manos genera mucho miedo, ¿verdad? Y para el personal de salud creo que debería ser liberador poder decir tenemos miedo. ¿Por qué? Porque en el escenario empezamos a ver que el nivel más bajo de contagio, de riesgo de contagio, es estar en casa. Esta imagen ha sido muy difundida en redes sociales, ¿verdad? Y si vamos viendo es también como un semáforo, y en este semáforo vamos pasando después de las farmacias a los consultorios médicos, vamos pasando un tono anaranjado a centros de estudio, cines, ascensores, bancos, transporte público y en hospitales, ¿verdad? Entonces este escenario para el personal de salud es aterrador. A esto le sumamos, este es un semáforo que me permití modificar de una ponencia de un psiquiatra argentino,
Este es un semáforo de riesgo de impacto en salud mental por pandemia de COVID-19 y pues nadie está en verde, ¿verdad? Esto nos ha venido a afectar a todos, este impacto en la salud mental de cambiar nuestro estilo de vida, de tener que dejar nuestros planes para después, de quedarnos en casa, de hacer de nuestra casa el lugar de trabajo, el lugar de estudio, el lugar de juegos, de recreación, pues nos pone en general a toda la población en un riesgo de alterar nuestra salud mental. Pero el personal de servicios esenciales como alimentación también va teniendo un mayor riesgo de impacto en su salud mental porque no pueden quedarse en casa. Otro grupo vulnerable son los niños y adolescentes, ¿verdad? Porque no saben muchas veces comprender qué es lo que sucede, o la misma impulsividad de los adolescentes los hace pensar en las cosas que estarían haciendo o en lo que quisieran hacer. Si los niños están sometidos a situaciones de violencia, a situaciones de abuso, también los hace tener un mayor impacto en su salud mental por la misma cuarentena. Otro grupo identificable en nuestro país es el grupo de mujeres expuestas más que todo a violencias. Como sabemos, hay un repunte de las denuncias por violencia intradomiciliar. Las madres con niños pequeños por la misma situación de tener que ser maestras en casa o tener que esperar a ver cómo uno se las ingenia y que se mantengan entretenidos. Los adultos mayores, y mucho de la información fue que este virus atacaba sobre todo a personas arriba de 60 años, pero en ese grupo también se incluyen adultos con comorbilidades y no solo enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, hipertensión, la obesidad también, sino que dentro de estas comorbilidades va la depresión, la ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo, todas aquellas enfermedades que afectan a nuestra salud mental, que también nos ponen en un escenario rojo para tener un mayor impacto hacia nuestra salud mental. Los servicios de apoyo como policías, los agentes del CAMP, que como sabemos pues muchos de ellos ya han resultado positivos, y definitivamente el personal de salud, que es quien tiene mayor riesgo. Este es un estudio de trabajadores de la salud y COVID-19, fue también en Wuhan, donde dentro de una muestra de 138 pacientes hospitalizados con neumonía por COVID, el 29% eran profesionales de la salud, 40 casos, todos estos casos. Entonces esto va generando esta sensación de miedo de contagiarme y terminar en una unidad de cuidados intensivos. Ahora, hay otros escenarios. Hay mucho personal de salud que ha tenido que quedarse en cuarentena por tener más de 60 años, por tener alguna comorbilidad, por estar embarazada, ¿verdad? Y esto también genera algún tipo de impacto en la salud mental, por la sensación de tener que quedarse en casa. Si son personas sobre todo muy obsesivas o muy comprometidas con su trabajo. Aquellos que han estado en salas de aislamiento, que para nuestra realidad serían los centros de contención, donde pues hemos conocido que hay muchos casos positivos y eso nos genera también una mayor ansiedad, una mayor preocupación. En las áreas COVID-19, el cuidado de pacientes críticos, algunas veces el personal de salud se encuentra de manera voluntaria y otras pues por las circunstancias. A unos los ha ido pues tomando de turno los casos y da esta sensación de deber continuar, ¿verdad? Con el mandato de brindar atención, mientras se encuentran separados de sus seres queridos y de sus vidas cotidianas. Enfrentando la soledad y las expectativas exigentes que podrían provocar en el personal de salud ira, ansiedad y estrés relacionado con la incertidumbre del evento. La verdad que están en una situación para ayudar y cuidar a otros mientras están expuestos a la misma enfermedad. Entonces, esto genera una gran ansiedad, un gran temor de tener que cumplir, de deber cumplir, de querer cumplir su labor, su vocación, de querer ayudar a los demás, pero ese miedo está latente.
ese miedo de poder enfermarme y de poder enfermar a mis seres queridos. Ahora, estos escenarios han ido cambiando. Cuando vemos estas escenas o cuando las veíamos, podían ser de Italia, podían ser de España, y las veíamos lejos. Las veíamos muy lejos. Y el escenario nos cambia cuando colegas muy queridos que trabajan en el sistema de emergencia médica tienen que estar listos con su equipo de protección personal, limpiando las ambulancias y trasladando pacientes de un lado a otro. El escenario cambia cuando dentro de los centros de contención se tiene que intentar buscar la estabilidad de la salud mental del personal de salud. El panorama cambia cuando tenemos que usar mascarilla, lentes, gorro y gabachón. El escenario cambia cuando empezamos a ver estos reportajes de enfermeras del hospital enfermeras que dicen, me encanta mi profesión, pero no dejo de tener miedo. El escenario cambia cuando empezamos a ver estas imágenes, fueron de un reportaje de ayer, donde ya se muestra un hospital COVID-19 y el Hospital Saldaña ha estado también en primera línea. El Hospital San Rafael se ha convertido también en el centro de las noticias porque han brindado excelente atención y han logrado dar de alta a pacientes graves o críticos. Pero el escenario cambia cuando nos damos cuenta que todas estas personas son de El Salvador y que pueden ser mi esposo, mi hijo, mi hermano, y está ahí desempeñando su labor, orgulloso de su profesión, pero está bajo riesgo. A raíz de esto, se han venido dando un cambio quizás en el paradigma del profesional de la salud. En los últimos años, el ser médico en nuestro país al menos no había sido muy bien visto, ¿verdad? Y ver este esfuerzo quizás nos está colocando en un panorama diferente. En el Medscape tienen un memoriam donde están todos los trabajadores de la salud que han ido falleciendo por el COVID-19. Se estima que más de 1,000 profesionales ya han muerto y esto no solamente son los intensivistas ni los médicos internistas, sino que desde el portero, como les dije, el personal de farmacia, de rayos X, de diferentes especialidades, ¿verdad? Y esta es una forma de honrar un poco este trabajo y dar la vida por los demás, el cuidar a los demás a pesar del costo de nuestra vida. Bien, este es un modelo del doctor Víctor Sen, que es un profesor asistente de cuidados pulmonares y críticos de Estados Unidos. En este esquema, él describe las diversas huellas de las pandemias en los sistemas de salud. Si bien todos nos hemos enfocado en esta curva alta, en la primera curva de mortalidad y morbilidad inmediata por COVID-19, tenemos que ver el impacto de las restricciones de los recursos para urgencias no relacionadas con el COVID-19, es decir, aquellas personas que no están directamente en manejo de pacientes críticos o no son pacientes COVID-19, pero que tienen insuficiencia renal, que tienen cáncer, que tienen diabetes, que tienen cualquier enfermedad crónica y que por la saturación de los hospitales por COVID-19, pues se han tenido que ir restringiendo los recursos de estas urgencias no relacionadas al COVID. Aquí se espera una cola de la primera curva de los pacientes recuperados de UCI en el sentido de la rehabilitación, ¿verdad? Si es necesario, y también de su salud mental.
La tercera curva es el impacto de la interrupción de las atenciones de las condiciones crónicas, porque muchas personas con diabetes pueden ir teniendo, por ejemplo, pueden ir teniendo complicaciones en su visión, neuropatías, en fin, todas estas complicaciones que sabemos que puede tener un paciente diabético, porque no se está dando una consulta externa como tal. Pero es interesante ver cómo va en ascenso esta cuarta curva, que esta cuarta curva no solo afecta a las personas en general, sino evidentemente a los trabajadores de la salud, donde hay un trauma psíquico, donde pueden haber trastornos mentales, donde hay un daño a la economía y donde el síndrome de burnout puede aparecer. De este modelo también podemos ir viendo, dependiendo de la línea de tiempo, que en la reacción estrés agudo, prácticamente en la fase 3 que estamos viviendo como país, podemos tener reacciones a estrés agudo, que son reacciones intensas, generalmente no pasan de 48 horas, donde pueden haber crisis, ¿verdad?, de angustia, de ansiedad. Luego de dependiendo del manual de diagnóstico, hasta 6 meses podemos tener trastornos de adaptación y el insomnio que, como les repito, parece una constante en todos. Luego de un mes del evento estresante pueden aparecer los primeros síntomas de trastorno de estrés postraumático, que es una angustia, pesadillas, reviviscencia de la situación estresante para el caso del personal de salud, que se eleve la mortalidad por COVID-19 y estar enfrentándonos a la muerte día con día. Después de pasada la cuarta curva ya pueden haber trastornos de ansiedad, como vimos en los antecedentes en las experiencias con SARS en otros países, puede haber síntomas depresivos. Y otro factor importante a tener en cuenta son las reacciones de duelo, ya que en esta situación de pandemia o de emergencia nacional, independientemente que alguien fallezca por COVID-19 o no, no se está dando una atención a los rituales de muerte, ¿no? Donde hay una velación, donde también es una oportunidad para reunirse con los familiares. A la hora de ir al cementerio, pues no pueden ir muchas personas, entonces los duelos pueden tender a complicarse. Este es el panorama general y es definitivamente lo que queremos evitar. La idea no es que todos terminemos con estrés postrauma, con depresión o ansiedad o con duelos complicados y que no haya necesidad de acudir al psiquiatra. Entonces, es importante también tener en cuenta que en muchos estudios se revela que aproximadamente el 20% del personal de salud sometidos a arduos trabajos y a esta situación de crisis, pues pueden desarrollar un trastorno de estrés postraumático. ¿Qué intervenciones podemos tener? Eso también es basado en estudios, ¿verdad? Ahí abajo dejo la fuente. En cuanto a qué intervenciones, tenemos que tener claro que hay factores individuales y factores en el lugar de trabajo. Definitivamente me voy a detener un poco más en los factores en el lugar de trabajo porque deberían de ser las consideraciones mínimas para los profesionales de salud y evitar tener el contagio y por lo tanto pues evitar también algún tipo de afectación en la salud mental. Dentro de los factores individuales hay áreas importantes como factores protectores, es el estado de salud, ¿verdad? Si no tenemos una comorbilidad, también cómo es nuestra relación con la familia, si tenemos una red de apoyo en amigos, en colegas, qué tanto disfrutamos nuestro trabajo y si no hay, me atrevería yo a decir, un síndrome de burnout previo a la pandemia, porque eso también tendremos que ser muy, muy honestos en decir de que hay mucho personal de salud antes de la pandemia que ya estaban con síndrome de burnout. Entonces esto también puede ser un factor protector si no lo tenían, ¿verdad? Y la espiritualidad. Ahora, los factores en el lugar de trabajo que ayudaron a reducir el estrés postraumático en estas pandemias previas han sido la comunicación clara de directrices y medidas de prevención, la capacidad para dar retroalimentación y obtener apoyo de las autoridades, el apoyo de supervisores y colegas, la capacidad para hablar con alguien sobre sus experiencias. En esta parte es donde me voy a ampliar un poco más.
En cuanto a las directrices y expectativas claras, tener una preparación fáctica ocupa un lugar destacado entre los factores en la mayoría de las encuestas, lo que indica que la existencia de un plan claro, políticas y procedimientos, así como tener simulacros ocasionales, pueden tener un impacto psicológico significativo. Dan la sensación de estar preparados. Tener la claridad de lo que está sucediendo, saber cuál es la respuesta, saber cómo encaja cada personal en toda la operación, conocer cuál es el rol y las expectativas claramente, ayudan a los trabajadores de la salud a centrarse en la importancia de su trabajo en esta situación crítica. Evitar la ansiedad provocando incertidumbre. Cambios frecuentes de políticas, criterios poco claros de gestión de casos y otras ambigüedades durante la crisis crean frustración, estrés y ansiedad en los trabajadores de la salud. La comunicación es otro factor importante. Es el fomento de la comunicación entre los proveedores de primera línea y sus supervisores. Es esencial tener una comunicación en doble vía. Los profesionales de salud aprecian que se les proporcione retroalimentación. Esto aumenta automáticamente el sentido de agradecimiento y de apoyo que esperan de sus supervisores o superiores. La comunicación abierta también refleja la preocupación de que los supervisores demuestran una preocupación genuina por el bienestar de los profesionales de la salud. Preocupación por el bienestar de los profesionales, además de generar la retroalimentación, asume que se enfoca en el bienestar del estado de salud, reconociendo el riesgo del agotamiento, intentando proporcionar descanso y alivio razonable, evaluando su capacidad de afrontamiento de las 15 que pudimos ver anteriormente, que pueden haber más, pero en general, o sea, las jefaturas tienen que estar sabedoras de cuáles son las capacidades de afrontamiento de su personal de salud y tener claro quiénes pueden necesitar un apoyo inminente, no esperar a que la pandemia pase, a que las personas ya tengan el síndrome de burnout y hasta en ese momento hacer la intervención. Otra cosa importante es el apoyo logístico y esto puede ser en el área crítica. Es importante proporcionar a los trabajadores de salud el equipo de protección personal, los medicamentos, equipos, electricidad y todos los implementos necesarios para un trabajo clínico intensivo, ¿verdad? Lastimosamente en el país hemos visto muchas quejas de que no han suplementado a todos con el equipo de protección dependiendo del nivel de riesgo que puedan tener. Ahora, si los trabajadores de la salud tienen que estar por seguridad lejos de su familia, es importante que en estos lugares donde se queden, darles como si se quedan en los hospitales o si se quedan en un lugar determinado por su mismo trabajo, tener todo lo necesario y sobre todo proporcionar equipos de comunicación al personal para que puedan tener esta comunicación en línea al menos con su familia y no sentirse tan solos. El apoyo espiritual y de pares, comprender que los profesionales aprecian la oportunidad de hablar con alguien de manera formal o informal, pueden ser alentados a hablar entre ellos o un miembro del personal de apoyo designado desde el exterior, no del mismo hospital, sino desde el exterior, alguien externo, a través de equipos de comunicación. Ahora que está tan de moda pues el Zoom, el Skype, y pues hacer uso de estas vías de telecomunicación para dar estas intervenciones. Tener en cuenta las necesidades espirituales, ya que se ha determinado en varios estudios, no lo digo yo, lo dicen la evidencia científica, que la espiritualidad puede fomentar significativamente la resiliencia, que es esta capacidad de salir adelante del peor entorno posible. El apoyo psicológico posiblemente no sea necesario durante la cuarentena, pero el personal de salud debe tener claro que este servicio está disponible. Deben ser informados sobre la posibilidad de reacciones de estrés y cómo se ofrecerá el asesoramiento después de la pandemia. En algunos casos que incluyen enfermedades médicas preexistentes, cualquier comorbilidad, pero específicamente en
personal de salud que tenga ansiedad, depresión, trastorno bipolar, que ya tenga un diagnóstico que afecte su salud mental, o si de repente el mecanismo de afrontamiento del personal se torna en comportamientos peligrosos, si hay abuso de sustancias, o si hay riesgo de conducta suicida, ¿verdad? Ya es importante tener una intervención por el psiquiatra. Lastimosamente en algunos países, en Italia y en Estados Unidos, específicamente en Nueva York, ya han habido pues casos de personal de salud que se ha suicidado, ¿verdad? Entonces hay que estar pendiente también de las reacciones de los profesionales de salud para intervenir oportunamente. Bueno, ya casi llegando al final, ¿cuáles son las recomendaciones? Las recomendaciones individuales serían reconocer si tengo burnout previo a la pandemia, reconocerlo y pedir ayuda, entender cuáles son mis mecanismos de afrontamiento, si me estoy involucrando más en situaciones que no me ayudan a aceptar la realidad de lo que estoy viviendo, si de repente estoy bebiendo más de lo habitual, ¿verdad? Entender qué mecanismo de afrontamiento estoy presentando frente al burnout. Reconocer mis redes de apoyo. Muchas veces la primera red van a ser la familia, si tenemos la oportunidad todavía de estar con ellos, y si no, pues dentro de nuestros compañeros de trabajo, muchas veces se forman amistades. Reconocer si son mi familia, si son mis amigos, si es algún sacerdote, un pastor, ¿verdad? ¿Quiénes son mis redes de apoyo? Si puedo acudir con ellos, si puedo expresarme, si puedo desahogarme, o si necesito buscar ya ayuda profesional. Puede ser un psicólogo o en el caso de trastornos como tal, pues ya un psiquiatra. De hecho, en este tipo de situaciones se recomiendan también hacer intervenciones grupales, tratar de hacer al menos una reunión cada 15 días con el personal de primera línea, explorar cuáles son sus pensamientos, sus emociones, sus conductas, y tratar de hacer grupos de catarsis para que ellos se puedan expresar y evitar ese 20% de trastorno de estrés postraumático cuando la pandemia termine. Y como conclusión, la protección de los trabajadores de la salud es un componente importante de las medidas de salud pública para abordar la pandemia de COVID-19. Las intervenciones especiales para promover el bienestar mental en los trabajadores de la salud expuestos a COVID-19 deben implementarse de inmediato con mujeres, enfermeras y trabajadores de primera línea que requieren una atención particular, como ya hemos visto en los estudios que les presenté anteriormente. En realidad, creo que es importante ver cómo artistas a través de cuadros o murales van generando este agradecimiento al personal de salud. Es importante ver cómo ha ido cambiando ese paradigma de los que trabajamos en salud, que somos seres humanos, que tenemos que aprender a cuidarnos si queremos cuidar. Nadie puede dar lo que no tiene. Así que esta es toda la intervención, ¿verdad? Gracias por su atención. Espero que sea de apoyo para el personal de salud y para sus familiares. Ahora no sé si hay algunos comentarios o preguntas que podemos aprovechar este espacio para interactuar un poco. Voy a permitirme leer algunos comentarios. Saludos Margarita Magaña, Carolina Paz, Cindy Carolina.
Wendy Ortega, saludos. Carlota, sí. El cumplir la función con el corazón de hielo fingiendo que no nos acerca, que no nos afecta. En realidad, pues tenemos que en algún momento quitarnos la máscara y poder encontrar un apoyo en nuestros pares o en nuestra familia, en nuestros amigos, para poder quitarnos esa careta y decir, sí me afecta, sí tengo miedo. Gracias a ustedes por su atención. Veamos acá. En virtud de la crisis de la pandemia, no permite atención inmediata al personal de salud y la carencia de tiempo para sí mismo. ¿Qué obstáculo visualiza para acercar las intervenciones fisiológicas? Sí, de hecho, es importante hacerse este tiempo. Sé que de repente la carga de trabajo nos absorbe, pero si se tiene una sensación de angustia, si ya hay síntomas depresivos, si hay un diagnóstico previo de depresión, ansiedad o se toman medicamentos, no necesariamente por afecciones por trastornos mentales, sino por cualquier comorbilidad, pues buscar ayuda. Somos personas que también nos enfermamos y tenemos que estar más pendientes de nuestra salud en estos momentos. Sí se han dado muchas iniciativas de consultas virtuales. En realidad la psicología o la psiquiatría creo que es de las áreas que se han visto más más influenciadas quizás en empezar a hacer estas intervenciones por medios virtuales. Y sí, sí es posible, ¿verdad? ¿Existen técnicas que se puedan...? Sí, en realidad, además de lo que hemos hablado, como personales de la salud, no estamos fuera de las recomendaciones generales, ¿verdad? De tratar de, mientras estamos en el tiempo libre, tener una adecuada calidad de sueño, adecuada alimentación, dejar de sobreexponernos a tantas noticias o tanta información, a estar tan pendientes de las redes sociales, de generar más ansiedad y de estar pendientes, eso nos va generando más incertidumbre, ¿verdad? No estamos exentos de mantener las medidas que se recomiendan para las personas en general. Se pueden ir implementando ejercicios de respiración, meditación, ¿verdad? Pero las intervenciones en general se sugiere que sean grupales en las áreas de trabajo y pues las jefaturas tendrían que estar un poquito más pendientes de estas reacciones e identificar qué personal va a requerir intervenciones individuales. Pero si no hacemos tiempo para cuidar nuestra salud mental, tarde o temprano vamos a colapsar, ya sea durante o después de la pandemia, vamos a colapsar. Nuestra condición humana no nos deja pues exentos de enfermar o de sentirnos ansiosos o preocupados. Sí, sobre todo para el personal de primera línea, más que intervenciones psicológicas como tal, es poder tener esos espacios de grupo, de poder hacer catarsis, de expresar cómo se sienten y si en algún momento hay mucha angustia, pues sí, buscar que estas intervenciones grupales sean por profesionales ya capacitados, pero en realidad no tendrían por qué tener estas intervenciones exclusivamente por psicólogos. Bueno, para reconocer que alguien está con síndrome de burnout, tiene que tener este agotamiento emocional, esta falta de motivación, ¿verdad? Esta falta de realización personal que ya describimos. Este video va a quedar en la página para que puedan retroalimentarse y verificar si se han sentido o no con este síndrome antes de la pandemia, porque si se han sentido así antes, sí son un foco de atención. Sí deben de buscar ayuda de manera individual. Bueno, gracias a todos. En realidad, mi mensaje sería que la salud mental es parte del todo. No somos solo cuerpo, somos mente y tenemos que estar pendientes también de nuestros pensamientos, de lo que sentimos y de cómo nos comportamos. Gracias por su tiempo, gracias por su atención. Espero que sea para ayuda de muchos, ¿verdad? Y hasta la próxima.